iniciar con la clase del día de hoy. Nuevamente, bienvenidos todos ustedes. Vamos a compartirles. El día de hoy tenemos, a ver, este no es de los McQuilting. Este no es. Permíteme. Vamos a trabajar con Xolotl. Oh, uy. Aquí está. Muy bien. Como en estas clases yo les decía, el cuarto grupo de Tonalty es la medicina, ¿verdad? Pero también es la parte del prepararnos espiritualmente. Una de las cosas que a mí me ha servido y me ha gustado mucho, como lo he llegado a encontrar, es a través de estos pequeños cuentos, ¿no? El día de hoy vamos a compartirles, ni tan pequeño ni tan corto, pero para mí es muy interesante. Habla precisamente de ser Xolotl, ¿no? Xolotl como el ajolote, como esa salamandra mexicana que ayer nos decía un hermanito, ¿no? ¿Por qué? Porque esa salamandra siempre está buscando ser benefactor, ser sustento, ¿no? Varias investigaciones que se han hecho, el ajolotito mexicano, que aún se preserva en algunas partes de Xochimilco, en el Estado de México, son limpiadores, son consumidores de toda la suciedad a veces que llega a ese lugar, ¿no? Limpian el agua, vaya. Y era uno de los trabajos que tenían durante la época pues, de los abuelos, ¿no? Abuelos mexicas, los abuelos de la náhuatl, si no es que en todo. Por eso de ahí viene su enseñanza, el de transformar. Bueno, inicio diciéndoles que don Pablo era un abuelito que trabajaba los Macuiltonalesque, ¿no? Precisamente de Xolotl, por eso quise retomar el día de hoy. Él era, él era apodado y llamado como Xipal Tlapalehuisquetl. Recuerden que la palabra Xipal es como goloso, insaciable, ¿no? Bueno, entonces Xipal Tlapalehuisquetl se traduciría como Don Pablo el benefactor insaciable, porque siempre estaba pensando en cómo satisfacer, en cómo ayudar a los demás. Sentado él en un tronco, estaba contemplando un terreno lleno de elotes, lleno de calabacitas, justamente en estos días, ¿no? Y él ahí se había dado cuenta en el pueblo que personas ya no podían trabajar como los abuelitos y que pues ya nadie les daba para comer, ¿no? Y suele suceder en algunas comunidades en donde nosotros vivimos. Bueno, resulta que el abuelito empieza a cortar elotes, empieza a agarrar su ayate, a su morralito, a llenar todo ese tipo de alimentos, ¿no? Desde ejotes, estos chiles del campo, ¿verdad? Empieza a juntar todo. Llena y se va en las puertas de las casas, amontona todos. Él no se da totalmente a conocer, de decir, sí, soy yo aquí, ¿no? Tampoco le gustaba que le dieran ese gran título ni reconocimiento. Él iba a ir, ¿no? Todos los días hacía eso. Había personas que eran muy abundantes en lo que respecta al sustento. Encontraban precisamente todo este tipo de alimento, desde pollos, desde todo tipo de siembra, fruta. Entonces su trabajo precisamente de don Pablo era eso, ¿no? Iba, juntaba y les daba a la gente. Pero él observaba bien. ¿Por qué podía todo esto? Precisamente porque era de los macuileques, los cambiaformas. Él nunca se le percibía.
Nunca se le llegó a encontrar, a sorprenderlo de que es que estaba sacando las cosas, ¿no? Entonces, su lema de él era, todos sepan cuál tiene. Vivamos juntos, en armonía, en equilibrio, en balance. Todos sepan cuál tiene. Juntos vivamos en armonía. Entonces, a esta armonía, a este balance, implicaba ir a traer cosas, ¿no? Y cada vez hacía eso. Nadie sabía quién les llevaba, que ya les trae una gallina, que les trae un guajolote. Pero un día había otro de los abuelos no tan buenos, ¿no? Que era también de los macuiles. Entonces dijo, buscaré quién es el que está haciendo la maldad y haré que lo pague. Entonces, él, el señor, a propósito le dijo a don Pablo, oiga, se me antoja un chivito. Ojalá ese gran benefactor, el Xipatlapalehuísquetl, ojalá que ese Xipatlapalehuísquetl se acuerde de mí, porque a mí se me antoja un chivito, un caldito de chivo ahorita, mira. Y y bueno, para la sorpresa de que este señor, pues son compadres de pila, le llamamos nosotros, que le bautizó sus hijos, a sus dos hijos. Le dice, ¿en serio, compadrito, tú? Sí, claro. Mm. Tal vez le dijo que regrese, pero el otro señor sí ya sabía que era él, porque pues, él vigilaba los tonalmapuiles que ven por todos lados y ellos saben, solo que también se cubren. Entonces, llega un día y va con un señor que tiene muchos chivos, pudo sacar un chivo sin que gritara. Y al momento de ponerlo, al momento de colocarlo, el chivito enfrente de la puerta de su compadre, y él dijo, lo voy a descubrir. Y les avisó a toda la gente le avisó, vamos a descubrir ese gran benefactor, pero también es ese gran ratero que nos roba nuestras cosas. A mí me ha robado muchos elotes, muchos mangos, muchos aguacates, el camote que yo siembro, ha robado por costales. Y para la sorpresa de todos, lo único que vieron, cómo venía el chivito caminando, caminando, se para y nadie lo vio. Dice, yo juraría de que alguien está aquí. Nadie lo vio. Se fue. Nuevamente, él va y había un abuelito ya muy grande, pero él siempre pedía y, y él era muy sabio también, el abuelo era muy bueno, jamás lo delataría a él. Iba pasando don Pablo, Xipazlapaleuisque, y dice, él ya se dio cuenta que iba pasando. Ojalá Xipazlapaleuisque trajera un guajolotito, un caldito, ahorita se me antoja. Don Pablo escuchó, pasó. Al día siguiente, en la mañanita, ahí estaba el guajolotito, ya sin plumas, desplumado, todo listo, nada más para hervirlo y a comer. Pero el abuelito, el que quería comer el guajolote, le habló, le dijo, ya sé quién eres, hijo, ¿no? Ya sé quién eres tú, pero no te preocupes, vamos a comer juntos, ¿no? Vamos a comer juntos. Le dice, pero pues es que, no, yo no te pondré ninguna trampa. Yo ya sé quién eres. Por eso cuando ibas pasando, yo pedí disimuladamente. Le dice, aparécete. Y de un momento a otro estaba el señor Don Pablo. Se materializó y le dijo, ¿por qué quieres comer conmigo, abuelo? Sí, bueno, pues quiero compartir contigo. Prepararon en, prepararon el mole porque ya no vivía su esposa del señor, ¿no? Le ayudó, le ayudó.
Se sentaron y en ese momento, cuando vieron, llega el señor, su compadre, que lo quería atrapar. Llega otro señor, llega otra señora. Empiezan empieza a llegar casi todo el pueblo. Y todos se sientan en la mesa. Algunos llevaban fruta, algunos llevaban refresco, algunos llevaban alguna bebida, pero todos se sentaron en la mesa. Y todos sentaditos. Y entonces se para el abuelito y dice, hermanos, hermanitas, nahualitos y no nahualitos, les agradezco que me hayan soportado en todos estos días, en todos estos momentos. Pero, ¿saben? El día de hoy vamos a comer. El día de hoy vamos a comer como ese shipal. Y yo soy el shipal, dice el abuelito. Pero algunas personas que se fueron a sentar ahí, pues ellos ya sabían que era don Pablo, pero ellos no, yo soy el shipal. Él se responsabilizó de todo lo que se sabía en el pueblo, era un secreto a voces, pues que era don Pablo. Dice, no, yo soy el shipal. Este gojolote yo lo fui a traer a tal lugar, es de fulano de tal, y todos juntos, ahora, eso pues, lo vamos a comer. Nadie podrá pararse hasta que lo termine de comer. Y todos nosotros los que estamos aquí, yo ya les leí su corazón. Ustedes traen algo contra mí, pero a partir de que van a comer esta comida, ustedes compartirán todas esas maldades de lo que yo hice. Ustedes lo creen como una maldad, pero ahorita yo sé que el mulito que les acabamos de servir se les antoja también a ustedes. O niéguenme. No, pues no. Entonces, ¿por qué me van a juzgar ustedes? ¿Por qué tienen que juzgarme por lo que yo hago? Si yo lo fui a traer, o como dicen ustedes, lo fui a robar, pero no es para mí, es para otro hermano que quiere comer, que también es shipper, que también es goloso, que también es insaciable de la comida que queremos comer. Y entonces, el abuelito solamente se quedó, ¿no? El abuelito Shipas la palehuisque y dice, uno de ellos se le queda viendo. Dice, abuelito, discúlpenos eh, por haberlo juzgado a usted. Dice, no, no pasa nada. Y todos, discúlpenos por no haberlo entendido. Discúlpenos por juzgarlo cuando usted hacía todo por todos nosotros. ¿No? Y en ese momento, justo en ese momento, dice, yo admito, hermanitos, que yo soy Shipas la Palehuisque. Yo soy el que ha ido a traer frutas, frutos, cosechas, inclusive costales de mazorca para darle a personas que no pueden trabajar ya. Pero jamás, jamás, jamás he agarrado esas cosas solo para para mi beneficio, ni para darle a personas que tienen de más. Lo único que hago es que haya ese equilibrio, que haya esa armonía, que el que tiene más, pues que le da al que no tiene nada. El que tiene un poquito menos, que también le comparta a los demás. Ese soy yo. Sí, pasa para se para otra abuelita. No, hermanitos, él no es. Yo soy la y el chipas la palewi. Yo soy el que cambia de forma, el que muchos me tienen odio porque les tomo sus cosas, pero créame que yo, si los tomo, es para darle a los demás, no es solo para mí. Yo trabajo, yo tengo mi trabajito, se para otro, dice lo mismo, y todos empezaron, yo soy, yo soy, yo soy. Y desde ese momento,
Xipas eran todos. Y desde esos días, todos empezaron a apoyarse. Oye, vi que no tienes, que no sembraste, ¿verdad? Te regalo unos elotes. Ah, sí, pero, ¿sabes? Me di cuenta que te hace falta una bolsita de sal. Te lo doy. Y llegaban con otros. Oiga, vi que tú no sembraste calabacitas. Mira, ven, si quieres, corta. Aquí en mi terrenito hay calabacitas. Y todos empezaron a seguir ese camino, ese entendimiento. Inclusive algunos de los que no sembraban, no tenían un terreno de regadío, pero veía a alguien que su ropita ya estaba muy gastada, que su ropita le hacía falta. Le preguntaba, ¿cuál es tu talla? No, pues mi talla está. Ah, de acuerdo. Ya cuando ve, te, te regalo esto. Pero al día siguiente le dice, oiga, ya llegué. Y la palabra clave es, ya llegó, Shipaltapalewis. Y ese soy yo, ¿no? Que ya llevan calabaza, fruta, y todos empezaron a compartir. Y ese compartir tan hermoso que se vivió en ese pueblo. Y de ahí se creó el mito de decir, ya llegó Shipaltapalewis. ¿No? La enseñanza es muy hermosa de este cuentito, de este relato. De hecho, es una anécdota de un abuelo que es siempre recordado. La enseñanza que nos da de que yo puedo ayudar con lo que yo tengo. No necesito tener quizá muchas cosas. Y si siguiéramos este sendero, hermanito, y si siguiéramos esta tradición del abuelo don Pablo Xipazapanewi, que es como lo dice el cuentito, sería genial el mundo. Sería otro vibrar el mundo. Igual ni necesitaríamos tanto el dinero como ahora. ¿Por qué? Porque todos tendríamos nuestro sustento, ¿verdad? Una de las enseñanzas más hermosas de este pequeño relato es justamente la de compartir lo que yo tenga, ¿sí? Convertirnos en Xipaltapalewihquetl, el benefactor insaciable. Conocemos a la persona que es ambicioso e insaciable. Conocemos a la persona que es goloso, insaciable, come mucho. Conocemos a esa persona insaciable de poder, quiere más y más y más, mantenerse en el poder, en la política. Conocemos a gente que es insaciable, que tiene un terrenito y quiere otro. Conocemos a personas que son insaciables, tienen toda una colección de carros de lujo, pero ni uno lo maneja el chofer. Tenemos al insaciable que colecciona y colecciona libros, 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 y no los lee. Fíjense, hermanitos. Pero no hemos encontrado, y no les he querido contar completamente este cuento, porque lo voy a grabar y se lo voy a enviar a la hermanita Lupita, creo que no se conectó, para que me ayude a escribir. Después lo traducimos al nada. Es una gran enseñanza. Ser el benefactor insaciable. Que si yo ayudé, quiero ayudar a otro, quiero ayudar a otro, quiero ayudar a otro. No va a existir, no hemos encontrado. Dentro de la lectura, dentro de mis humildes investigaciones, de mis lecturas, no ha habido, no hemos encontrado a una persona que sea Shipal Zapalewicz, a menos que el señor de este cuento. Él lo hizo, pero los que vivieron sus contemporáneos lo hicieron, pero ya no siguieron con la tradición. Justo esto lo digo de acuerdo a lo que nos han enseñado, de acuerdo a todo lo que hemos aprendido,
siempre queremos obtener un beneficio muy personal y un beneficio colectivo, a veces nos cuesta, hermanito, ¿sí? Un beneficio colectivo es justamente eso, es ser insaciable, compartiendo conocimiento, amor, entendimiento, entendiendo, hermanito, siendo empático. En serio que ser empático nos cuesta mucho, de ponerme en el lugar de, por ejemplo, el día de hoy mis niños, como les dije que les iba a llevar libros, les iba a llevar algunos útiles porque no tenían, ¿no? Tenía todavía unas cuantas libretitas ahí, del año pasado, que yo los voy, dándoles conforme lo van necesitando. Entonces dice, maestro, pues yo no traigo mi libreta, pues mi papá apenas se fue a trabajar a Michoacán, Colima, Chihuahua. No se preocupen. Les voy a dar todos de un lápiz, una sacapunta y un borrador. Y a algunos les va a tocar una libreta, pero no se preocupen. Déjeme buscar donde yo pueda, lo vamos a hacer. Y van a estrenar uniforme. Dicen, ¿por qué, maestro? Porque el hermanito Víctor hizo una pequeña colecta y ya tenemos una parte, ¿no? Lo que estamos esperando nada más es que lleguen todos y nos den la talla y vamos a empezar a buscar. Vamos a tratar de buscar que nos rinda ese dinero y que tengan su uniforme los niñitos, ¿no? Es muy, es un poquito difícil a veces enfrentarte a la situación de los demás hermanitos, de los niños, por ejemplo, ¿no? Ser empáticos es sentir su necesidad, pero no te lo dicen, mire, yo necesito, sino que es, no, no tengo. No te dicen, ayúdame. Si me presta una hojita, en la hojita voy a trabajar, pero ¿cómo? No. Entonces, en la mañanita, pues todos estaban ahí esperando. Bien, ya llegó el maestro, vamos, corriendo. ¿No? ¿Qué nos trae? Pues aquí les traigo sus libros y lo prometí. Sí, hermanitos. Nos hace falta a veces mucho eso, ¿no? De ser ship al tapalehuique, el benefactor insaciable. Perdón, y a veces creemos que ser benefactor insaciable es es que tengo millones y voy a beneficiar a todos. Eso no es. ¿Saben lo que es? Primero beneficia a lo de tu alrededor. Hay muchísimas formas de ser Shipas Lapalewiki. Con nuestros hijos, apoyándolos en sus estudios, en su comprensión, tratándolos de guiar hacia el camino, pues, de la armonía, ¿no? No al despotismo, no a humillar a otro porque no tiene o porque de dónde viene. Son valores que hacen falta. Y eso podremos ser nosotros como Shipas Lapalewi. Pero si está en nuestras posibilidades de ayudar con nuestros cercanos, con nuestros hermanos, hagámoslo. ¿Eso en qué nos convierte? Pueden decir, ay, ¿esto qué tiene que ver, maestro? Pues tiene que ver. Para que haya cambio, para que haya cambio, hermanitos, por eso les quise contar este cuentito, esta anécdota convertida en cuento, debe de haber un cambio de pensar, un cambio de actuar, un cambio de hacer las cosas para esta vida, para este vibrar, ¿sí? Un cambio de sentir, un cambio de actuar, ¿sí? Precisamente el día de hoy, yo ya no atenderé a primero, segundo, tercero, sino que cuarto, quinto y sexto. Pero los pequeñines que iban de oyentes llegan, maestro, ¿qué pasó? Le digo, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Sí, maestro, te extrañé. Yo también los extrañé, ¿no? Entonces hay una niñita que vive con sus abuelitos y siempre iba, se llama Diana. ¿Qué pasó, Dianita? ¿Cómo estás? Bien, maestro, pero extraño a mi mami.
Ella se fue a trabajar, dice, para que yo tenga yo unos zapatitos, una ropita. Le digo, entonces no te preocupes, ella siempre está pensando en ti. Ahorita estará pensando, mi Dianita está estudiando, mi Dianita va a sacar dieces. Sí, ¿verdad, maestro? Claro que sí, amor. Le digo, tú, no te preocupes. Pero no tengo mi lápiz. Ahorita te damos un lápiz, te damos un borrador, te damos un sacapunta. Tú tendrás que trabajar. ¿No? No te preocupes. Ver esa sonrisa, decir, dar esa esperanza a alguien. Llega, ¿no? Llegan los demás chiquilines, ¿no? Maestro, ¿por qué ya no nos quieres enseñar a nosotros? Les digo, no, chaparros, no es que yo no quiera, pues el maestro quiere trabajar con ustedes. Denle la oportunidad, denle la oportunidad de que, pues, trabaje con ustedes. Pero yo no los abandono, yo estaré aquí. Yo les traeré quizá un dulce, una fruta, una gelatina, que a veces compro gelatinas y se los llevo, ¿no? Es precisamente, es un cambio. Y acuérdense, Xolotl, Xolotl es ¿qué? Un tonaleque, uno de los macuil tonaleque, el que nos cambia, ¿sí? Es un cambio, es metafórico también, hermanitos. A veces creemos el cambio, no, pues mi nahual es el ocelo, y me voy a empezar a transformar, me salen garras, me salen mis orejitas, ¿no? Sí, es una parte, pero la otra parte es esta, hermano. Que tengamos ese cambio interno, que viviremos precisamente con ese cambio. Por eso es que yo les ponía esta frase, dice, ni solo, soy el que cambia constantemente, entre paréntesis en el monstruo, ¿no? Pero bueno, ser benefactor no te convierte en monstruo, que sí, cambia forma, sí, ¿no? Y es lo que somos, hermanitos. Vamos a nuestra escuela con los niños. Si tú realmente quieres enseñarle a los niños, tendrás que convertirte en un niño más. Utilizar su lenguaje, meterte en su pensamiento de ellos, cómo piensan como pequeñitos. Pero te vas a un lugar, este, de colegas, de compañeros, empiezas a hablar de didáctica, de pedagogía, de métodos de enseñanza, de estrategias y de la nueva escuela mexicana, te conviertes en otro, ¿no? Llegas con tus seres queridos, estás con tu ser querido, con tu pareja, le llamas o te llama, es otro lenguaje y cambiamos. Por eso dice, ni solo. Pero ¿qué les parece si cambiamos para algo bueno, para algo nuevo, para algo diferente? ¿Podemos? Claro que sí. Entonces, dice, Shipal, sé un goloso, sé un benefactor insaciable. Y ponemos nuestro nombre, en mi caso le pongo Yahweh, hermoso plano terrenal y el universo. Sé goloso en este plano terrenal, ¿verdad? Shishipal, Panisho Chiquetzali, Juan Ilhuica Mishkoa. Sé ese gran eterno, ese hermoso benefactor para todos, hermano. Aquí en este plano tan bonito. Pero también con el universo. ¿Cómo? ¿Cómo con el universo? Cuidando los arbolitos, cuidando el aire, cuidando a mis hermanos, cuidando a mis hijos, cuidando a todo lo que me rodea, cuidando a los animalitos principalmente que a veces son muy maltratados. Seamos Shishipalzapalehuisque, seamos ese benefactor insaciable, que no nos cansemos nunca de ser benefactores. Y si vivimos en esta armonía, y si vivimos en esta filosofía, el de cambiar, créame, créame que viviremos más felices. Esta foto, pues ya le pusieron un montaje atrás, pero esta foto me lo tomé en el río, que hoy ahí les mandé una foto
cargando los libros que los cruzamos porque el camino estaba muy mal. Entonces, yo en ese momento le pedí a Chalchihuitlico en ese río el entendimiento, la comprensión. No me llegó como en palabras, pero me llegó como en una conexión de imágenes, una conexión de una respuesta que estaba buscando y me sentí muy feliz. Es eso, ese es un cambio. Entender, saber leer todo lo que nos rodea. ¿Sí, hermanitos? Espero que les haya gustado este pequeño relato. Justo nos habla de eso. Sí, ven mi diapositiva, hermanitos, me dicen que no se ve el campo. ¿Sí? ¿Lo llegan a observar? ¿Qué más? Sí, sí, ya se ve la nueva. ¿Qué más Plaza tenemos? Cámate, Nacneo. Plaza Cámate. Muy bien, hermanitos. Pues quiero también compartirles esta plegaria, este recito, como lo quieramos nosotros hacer, pero es muy importante. Shishi paliaor. Panin, panin, shechiquexali, guan, ilwi kamishko. Sé un benefactor insaciable en este plano terrenal y con todo el universo y en todo el universo. Es una declaración, háganlo. Si nosotros programamos nuestra mente para eso, créame que pasa a pasito. Una acción a la vez. Una acción, por ejemplo, el día de hoy, antes de dormir. Pueden decir, no, pero pues yo no tengo aquí a ustedes mismos. Mañana seremos Shipal Zapalewi. Y desde la mañanita, en el espejo. Hola, muy buenos días, te quiero, te amo. Vamos juntos a trabajar. Vamos a triunfar. Paso en el camino, hay alguien que necesita ayuda, yo te ayudo con mucho gusto. Alguien, oyes, ya tomaste atole, ya tomaste café, lo que acostumbramos aquí en México, ¿no? No, vente, te invito, tú toma un cafecito. Hoy tengo un poquito de prisa, pero te lo invito, tú tómatelo. Desayuna. ¿Qué desayunaste? ¿No? Agarra un pancito, un tamalito, ándale. ¿Qué estamos haciendo? Un benefactor, ¿verdad? Porque también a lo mejor no tenemos ese dinero que quisiéramos ayudar, claro, pero hay cosas tan pequeñas como, hola, buenos días, ¿cómo estás? Que tengas un hermoso día. Eres una energía sagrada. ¿Sí? ¿Cuesta mucho? No. Entonces, Tetecuini, Juan Molinía, no yolo, no chipa, ni mopatlatica, ken xolo. Más que amo tiquita, no chipa, mopatlatica. Tlenica tikchoquilia, huamitzcualanía, mitzcualaniyaya, huacoticpiaya, pamomac. Xiolpaki, xixipalica, nochitlen, mitzmactilia, xochiquetzali, huainluicamixcoatl. En español, vibra y se mueve mi corazón. Siempre está en constante cambio como el ajolote. Aunque no lo ves, siempre está cambiando todo. ¿Por qué le lloras y te enfadas cuando lo tenías en tus manos? Sé feliz en la vida. Sé un goloso, un golosa, todo de todo lo que te entrega, lo hermoso de la naturaleza y el universo. ¿Verdad? Y es algo muy triste que cuando alguien o algo lo tenemos en nuestras manos, no lo valoramos, ya sean personas, ya sean objetos, ya sean situaciones. Que a las situaciones le llama momentos de felicidad, momentos de dificultad, momentos de llorar. Nos han enseñado que, híjole, hoy no he cubierto la letra de la hipoteca de mi casa. Hoy es un día muy
pero muy, muy malo. Así nos han enseñado. Y te pones triste. Y llega tu hijita, te ve triste y le contagias la tristeza. Y le estás enseñando que los problemas te van a poner triste. En vez de que le digas, hijita, no completamos para la letra de la hipoteca de la casa. Pero hoy lo conseguiremos. Vamos a luchar. Esto no nos vencerá. Ellos lo van a ir escuchando y nos van a ir viendo. O lo más triste, a nuestros papás. Los tenemos a nuestros papis, a nuestras mamis. No, 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 mamá, no, no tengo tiempo para lo que me vas a contar, me lo sigues contando como 10 veces lo mismo. No, nada, olvídate ya, ya tengo trabajo. Pero llegas y te sientas, estás 2, 3 horas en tu celular, jajaja, jejeje, y ella ya está sentadita. Pero cuando ella se va a morir, ay, no te mueras, mamá, no, no me dejes. Cuando la tenías, no la disfrutaste. Disfrútalo ahora. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Chiquititos, no tengo tiempo, tengo reunión, tengo esto. Ellos van creciendo, llegan a una edad que ya no lo necesitan. Oye, Mejito, quiero platicar contigo. No tengo tiempo, papá. Discúlpame, tengo una reunión. Por eso es el Ashkanguanica. Por eso dice, sé feliz en la vida. Sé goloso. Si en este momento me toca convivir con mi bebé, pues órale a trabajar, a disfrutarlo, ¿no? Ese es el cambio. Y es lo que nos está invitando el Sholok. Sholok nos habla justamente esto. Noche testecuini, noche olini, pampachitlatle micto, noche yolto. Todo vibra, todo está en movimiento, nada está muerto, todo está vivo, ¿sí? Hasta una imagen está vivo, hasta una imagen nos da mensajes, hasta una imagen nos recuerda cuál es nuestra misión, ¿sí? ¿Lo quieren saber? Aquí está uno. Aquí está uno. Calpuli aka akakoyowitzili, akakoyowitzili. Nos está invitando a que seamos ese coyotito sabio, al huevo es coyote, que seamos carricito, que trabajemos juntos como sabios, que nos alimentemos del néctar de las flores como el huizili, que fluyamos como el agua, porque somos agua. Somos un grupo de agua que trabajemos juntos con la sabiduría del coyotito y con el alimento del huitzili y que hagamos cosas que los demás no lo hacen. En la rapidez del vuelo, el huitzili es más rápido que el propio, ¿sí? El águila no puede volar hacia atrás. Es imponente, claro. Su plumaje hermoso. Pero no se puede igualar al huitzili en el alimento también. El carrizo. Sí. Entonces nada está muerto. Y podemos ir nosotros así de esa manera, ir pues reconociendo, ¿no? Este es el Huitzilin, este ya no es Huitzilin, este Calpuli, Sella Ucelotecolot. La medicina de los 4 rumbos, el de trabajar con la percepción, el de volar como las águilas, con el Tecpat siempre iluminándonos como ese águila, pero que sepamos vivir como el ocelot, que está el ocelotito, y con Zipacle armonizados, siempre enérgicos, ¿sí? Pero aquí está la medicina de los 4 rumbos, al igual aquí,
el vuelo del Huitzilin que vuela por los 4 rumbos y que de los 4 rumbos se obtiene el néctar del alimento. Y que de esos 4 rumbos nos traen esa sabiduría hermosa que está presente en nuestra mente, en nuestro corazón. Y que todo esto, en esta gran ollita que es nuestro cuerpo energético, podamos transformarnos, podamos cambiar, disfrutando ese cambio, como por eso quise enfatizar hace ratitos del cuento. Ese es un cambio, hermanos, es un cambio, es un vibrar nuevo, que dejemos morir lo viejo, que si yo soy un egoísta, yo soy de esas personas que no me gusta compartir lo que yo tengo porque a mí me costó trabajo. Claro que sí, hermano. Nos costó trabajo tener perdón por la redundancia, nos costó trabajo tener un trabajo, conseguir un trabajo. Pero, pero ¿por qué no lo agradeces al universo? ¿Y cómo le puedes agradecer? Pues dándole a todos sus hijos del universo. Nos recuerda que estamos en ese cambio, como está aquí, miren, Ocelo, que nos dejemos fluir, disfrutar como este personaje que está dentro de esta ollita, ¿no? Ay, tranquilo. Está sacando un pie y una mano. Está en esta transformación. Que Xolotl precisamente nos está diciendo, chequen sus manitas de Xolotl. Están muy flexibles. Nos habla de una flexibilidad en nosotros. Que seamos flexibles con nosotros y con los demás. Flexibles, ¿eh? No dejados. Vivamos en esa armonía. Porque cuando nosotros somos súper flexibles, se van a querer aprovechar de nosotros. Hay que poner límites también. Cholot nos habla, si se dan cuenta, ¿eh? Aquí está, miren la mandíbula de Malinali. Esta lo está cargando aquí Malinali. Justo en su pecho, la mandíbula de Malinali. Y estas hojitas de Malinali están metiéndose. Estas hojitas de Malinali entran aquí en su pecho. La medicina. ¿Se acuerdan de la caja torácica? De Chiquili? Y el chiquiscali, perdón, es el y el chiquiscali. Y lo tiene aquí, miren. Miren aquí, la mandíbula. Está emanando, nos dice que está emanando, hermanitos, en su corazón. Le está permitiendo que Malinali, junto con Pastecas, entren en esta caja torácica. Somos una cajita. Que ellos entren, que encarnen en nuestro cuerpo. Y Malinali está en la mandíbula, ¿no? De un ser humano. ¿Sí? Y de aquí renace el Malinali. Nos habla precisamente de ser medicina, hermano. Debemos de dejar morir a ese egoísta, a ese tacaño. Tacaño me refiero a que no quiere dar amor, a que no quiere ayudar en todos los ámbitos, en que no quiere aceptar que le den amor, porque cree que no merece nada, porque cree que es un castigo divino, que yo hice cosas malas, Diosito me está castigando. No, deja morir ese, nos está diciendo aquí en su pecho de Cholot. Deja morir a esa persona que se victimiza por todo, que se cree que es el dueño del mundo. Déjalo morir. Nos dice que de esa muerte que tú le vas a dar a ese otro personaje, renazca esa medicina. Al ser medicina, pues tiene que haber un cambio como solo, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí en su tocadito, aquí en la parte de atrás forman como una flecha y un atadito de un cordón de atadito. Nos dice, la dirección está aquí. O sea, la dirección está. Pueden entrar acá, pueden entrar acá, en el pecho, en esa caja torácica. En los 4 rumbos, como nos lo muestra aquí su crucecita, no es la cruz de
de Jesucristo, donde lo crucificaron, ¿no? O sea, la cruz de los cuatro, ¿no? En su pecho es eso, en su frente tiene este piquito como el de penetrar en la mente de otros, ¿no? Es lo que nos muestra. Nos muestra que precisamente es el penetrar en ese lugar. Aquí tenemos otra cruz, como Charlotte, ¿sí? Acuérdense, son 8 rumbos, no sé si se acuerdan. Nosotros somos el séptimo rumbo y el octavo rumbo que es imperceptible, que es lo espiritual, lo intangible, nuestro nahual, nuestro poder que tenemos, ¿sí? Y de igual manera, él está haciendo una reverencia del abuelito Cholo, chequen, un pie lo tiene poniéndolo en la tierra y un pie lo pone en el Icpali, justo lo que les decía. Está bien que yo sea humilde, que yo sea tu benefactor, como les digo yo a ustedes, pero no olvides que yo también tengo ese gran poder, ¿no? A lo que nos dice, tranquilo, vamos a vivir en armonía, acéptalo, pero no te quieras aprovechar de mí. Y es lo que está poniendo acá, ¿no? Lo que está poniendo justamente un piecito en el Icpali y el otro en la tierra. Sus pies, si se dan cuenta, sus pies están en esa deformidad, en ese constante cambio. Pero recuerden que este Xolotl también es una advocación de Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcóatl es parte de Xolotl. También él está aquí en la parte de arriba, por él les hablaba yo de Ilhuicamixcoatl. Ese es el lugar de acá arriba en el cielo, que ahí lo encontramos, que en la nochecita ahí está la estrella hermosa, la estrella grande, la Hueycitlali, ¿sí? Por eso dice, conéctate con lo de arriba. Claro, ahí está la estrella de Xolotl. De eso se habla. Pero también dice, sé benefactor con lo que tengas acá. Por supuesto. Eso te va a dar ese poder. Ese te va a dar ese reconocimiento ante los demás. Pero sobre todo, pues haz las cosas, ¿no? ¿Sí? Olin en nuestro presente existencial. O sea, ¿cómo nosotros podemos encontrar ese movimiento? El Olin también alude al constante cambio de las cosas en el universo, pues está todo siempre deviniendo en otra cosa distinta. Olin nos enseña precisamente que no siempre, que no siempre se nos van a presentar los regalos en forma de, ah, pues mira, te quiero regalar y hasta lo envolví con papel hermoso y te pongo moñito. Mira, ten tu regalo. Me lo está dando, me lo está dando Xolos, porque me arrodillé ante él, estoy rezando, Padrecito Xolos, dame un regalo. Y baja Xolos y me dice, ten tu regalo, mijito. No. A veces Xolos nos pone, o las energías nos ponen en situaciones en donde nosotros tendremos que poner en práctica nuestra fuerza de voluntad, lo que le llamamos problemas, lo que le llamamos dificultades, ¿no? Si lo resuelvo, obtendré ese regalo. ¿Cuál sería el regalo? El aprendizaje de cómo haber resuelto esa situación. Yo le llamaría situación, no problema, ni oportunidad, ¿no? Por eso algunos dicen en la expresión popular, los caminos de Dios son se me fue la otra palabra, los caminos de Dios son tan incomprensibles que cuando lo ves todo difícil, llega la luz.
Eso es lo que debemos de comprender, hermanos, para vivir en armonía. A veces decimos, pues ya no siento lo mojado, sino que lo tupido. Me llega esta situación, me llega otra situación, me llega otra. No, decimos, híjole, ¿qué hice, Diosito? ¿Qué pecado cometí? No, llegamos a decir. Pero no sabemos que gracias a este catarsis, a ese dolor que vamos a experimentar, nos va a llegar la paz, nos va a llegar esa iluminación, esa luz, ese amor, ese entendimiento, ese regalo, ¿no? Entendamos que todo está en movimiento, entendamos que quizá ahorita estamos viviendo una situación súper difícil en cualquier ámbito, ya sea de salud, familiar, emocional, espiritual, quizá lo estamos resintiendo muy fuerte, quizá nos está doliendo mucho, pero calma, tranquilos, tranquilas. Después de esta tormenta, se limpia el cielo y sale el hermoso tonativo. Se los aseguro, se los aseguro. Y se los digo por experiencia. Me ha pasado. Han habido momentos tan oscuros, más oscuros que la misma noche, en mis situaciones. Pero yo he tenido esa seguridad de que esto va a acabar. Pero también he tenido la seguridad de vivir en esos momentos felices, ¿no? Cuando ves a tu hijo, a tu hija, autorrealizarse, ¿no? Decir, papá, me siento bien contento el día de hoy. Pero ¿por qué? Te empieza a contar ese, wow, gracias a ese momento, ¿no? Son muy hermosos. Pero sabemos que también en esos momentos puede haber un cambio. Y prepárate, o sea, no, no tengas esa mentalidad. Sí, es que yo nací para siempre, estar viviendo lo bueno. No, hermanos. Lo bueno lo vamos a encontrar el enfoque que le demos a todas estas situaciones. Aun cuando vemos que todo está estático, podemos vibrar con nuestros ancestros y nuestros hermanos. Aun aunque veamos que así sucede. Aún así, aunque vean los hermanitos ustedes que van a estar en su calpuli, que les digan, no, pues es que es esto. Yo no veo ningún cambio en ellos. Pero sí hay un cambio. Aunque mínimo, hay ese cambio. Con nuestros ancestros. No dejemos de intencionar de conectarnos con ellos, hermanitos. Ellos son la fuente también de nuestra sabiduría. ¿Sí? Se dibuja al signo en dos colores distintos, muchas veces negro y rojo. Indica la dualidad, el signo de Oli. Indica la dualidad manifestada que subyace en todo, según el pensamiento de los antiguos mexicanos, lo masculino y lo femenino, lo creativo, lo destructivo, lo frío, lo caliente, ambas fuerzas aparentemente encontradas, pero en realidad se complementan, interactúan constantemente en la característica por andar siempre en movimiento de aquí para allá. Decimos, no, es que dentro de mí me acordé de esto. Me acuerdo que un pequeño cuento de los hermanitos de la parte norte de nuestro hermoso Anáhuac, donde le decían el abuelito, ¿qué es lo bueno o es lo malo? Algo así. Dice, dentro de ti se está librando una gran batalla. Hay un lobo negro malo y hay un lobo blanco bueno. ¿Y cuál ganará, abuelo? Al que tú alimentes. Al que tú alimentes, al bueno o al malo, ese es el que ganará, ¿no? Es similar esto, hermanitos. Nosotros estamos compuestos de estas dos hermosas energías, luz y oscuridad, ¿verdad? Tonal, nahual. Entonces, no nos preocupemos. A veces, yo entiendo perfectamente la poquita experiencia que yo tengo, que precisamente todo, todo pasa por algo.
todo esto que he vivido tenía que pasar. ¿O para qué? ¿O por qué? Para forjar mi carácter, para forjar mis pensamientos, mis emociones, ¿no? Bueno, en mi caso, yo era muy emocionado. Tantitito me regañaban, pues ya me puse bien triste. Tantitito me decían que no, no, pues es que ya no me quiere. Pero en el camino entendí, en el camino me enseñó mi mamá y mi papá, me dijo, no, debes de ser fuerte, debes de ser como esa agua. No se pone a llorar ahí porque no lo dejaron pasar. Empieza a buscar su causa. ¿Usted por qué te pones a llorar? ¿Acaso las nubes se ponen a llorar cuando llega el viento y los arrastra a otro lugar? No, pues no. ¿Acaso la semillita de maíz se pone a llorar cuando sabe que lo van a cocer y lo van a hacer en masa? Después te lo vas a comer, después lo vas a ir a tirar como excremento. ¿Crees que se pone a llorar? No, pues no. Porque el granito de maíz sabe que va a cumplir una función. Lo mismo tú. Si te pasan estas situaciones, es por algo, es un proceso para que te fortalezcas y te formes con ese carácter. Por ejemplo, en el mes de diciembre, ahora que viene, igual en este mes de agosto, septiembre, todos mis compañeritos, que bueno, ya son vacaciones, ya van a ser vacaciones, ¿cuántos días de vacaciones nos falta? Ya vamos a salir. Y yo no me ponía feliz. En el mes de diciembre, ¿no? Me decía mi papá, te voy a esperar que salgas de vacaciones para piscar. ¿Ah? A las 5 de la mañana, levántate viejo, ensilla los burritos, vámonos, vamos a ir a piscar. Ahorita que está fresco la mañana, ponte a piscar. Híjole, no, pues vámonos. Eres hombrecito, debes de forjarte responsable. No, yo no quiero aquí, yo no quiero flojos, yo no quiero haraganes. Vámonos. A las 10 de la mañana llegaba mi mamá, llevaba el almuerzo, almorzábamos, ya completábamos unos bultitos, vete a dejarlo a la casa, a la mazorca, y te regresas. Y seguir piscando. Y a la hora de la comida, comer y sigues piscando. ¿Ya se ocultó el sol? Sí. ¿Y qué tiene? Todavía ves, ¿verdad? En este tiempo de lluvias, vámonos a limpiar. Nada de que es que voy a estar viendo la tele, papá. No, no, no. Vámonos, trabajar. Al principio creía que era como un castigo, ¿no? Pero ahora entiendo que todo eso me forjó a levantarse temprano. 4:30 de la mañana, vamos arriba. A leer, a hacer otras cosas, pero, ¿no? Entonces, todo eso, todos esos cambios, todos esos movimientos de la vida, los vamos a ir comprendiendo poco a poquito, ¿sí? Oli, el vocablo Oli, se relaciona de cerca con Uli, el hule, ¿no? El hule, porque el hule lo mueves, está flexible. Y por ende, con el fuego de la pelota, que según los estudiosos simbolizaba el movimiento de los astros y la dinámica de las fuerzas que crean y renuevan el cosmos. La misma pelota de hule, un elemento circular, alude al movimiento cíclicos circulares del tiempo, donde periódicamente todo retorna al mismo estado o al lugar, ¿no? Todo retorna al mismo estado, al mismo lugar. ¿Cómo qué? Como el agua, lo puedes congelar, se descongela, retorna a su estado natural, en líquido. Nosotros nacemos, regresamos. Nos habla precisamente del entendimiento de que, de que nada es estático, de que todo está en movimiento, de que nada nos puede nosotros
detener, ni nosotros mismos no nos debemos, no nos podemos detener en nuestra edad. Decimos, un día como hoy, 4 de septiembre, pero del año de 1994, un ejemplo, ¿sigue siendo el mismo? Ya no. Las experiencias, las vivencias, te han forjado tu carácter, tus emociones. A lo mejor te volviste más agrio, más amargo. ¿Eh? Es tu decisión. Pero todo está en movimiento. Entrega de ofrenda a un hermanito. El primer ejercicio. Vamos a entregar una ofrenda a un hermanito. Lo que te ofrendo puede ser de utilidad en tu vida espiritual, a la izquierda, y tu vida material, a la derecha. Que todo fluya en el universo y en este plano existencial. Todo el movimiento, todo vibra al unísono con nuestro corazón, naturaleza, universo, pensar, sabiduría, fuerza de voluntad, lo que vemos y lo que no vemos. Todo está en movimiento, hermanito. No nos detengamos a decir, esto es mío y yo ya, no, 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 hay que hacerlo girar. Hay que hacerlo vibrar. Hay que hacer espacio para que llegue más este tipo de energía, este tipo de ofrendas, ¿sí? A la izquierda, esta es mi mano izquierda, lo espiritual y lo material, lo del universo y de lo plano existencial. Estoy intencionando a entregar esta ofrenda, ¿sí? Muchas veces, muchas veces decimos, híjole, ¿qué voy a llevar yo de regalo? Y tengo mis ahorritos de 5,000 pesos. Voy a comprar un regalo de 5,000 pesos. No, hermanitos. A veces lo que yo tengo, inclusive lo que yo pueda hacerlo con mis manitas, lo que yo puedo crear con mis manos, con mi pensamiento, con mi emoción, vale mucho más, ¿sí? Y nos han enseñado a veces solo, dame, dame, dame. Tenemos mucho que dar también nosotros, ¿sí? No olvidemos que somos una energía sagrada que tenemos mucho que dar, ¿sí? Es un primer ejercicio que podamos hacer. Claro, si lo queremos hacer. Y también si no lo queremos hacer, no pasa nada, no se preocupe. Pero es algo hermoso dar, pero dar de corazón, hermanito. No, porque casi me obligan que yo dé, bueno, pues ya que tengo que dar. No, 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 no. Me nace en regalártelo. Pero también hay que saber recibir. A veces decimos, no, no me lo des, hermanito, no, 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 no te hubieras molestado. Jamás digan eso. Jamás, jamás digan eso. No te hubieras molestado, yo no lo necesito. Peor tanto. Estás cortando la energía. No digas eso. Di, gracias, mi hermanito. Mi corazón, mi espíritu te agradece por tu ofrendita. Muchas gracias. Lo reciben. Si no lo necesitan, pero ven que alguien lo necesita, es ahora es cuando, hermanito. Yo veo que lo necesitas, te lo ofrendo. ¿Y qué están haciendo? Haciendo fluir toda esta energía. No lo detienen, no lo detenemos. ¿Sí? Ejercicios a realizar con Sholot. Al amanecer, recuerda tu sueño. Tenemos que recordar nuestro sueño. Este sueño te ayuda como presagio en tus decisiones a realizar en el plano existencial. ¿Sí? Yo conocí a un hermanito que me decía, no, manito hermoso, yo no recuerdo mi sueño. Inténtalo, inténtalo. Los sueños son presagios. Los sueños son avisos que nos van dando, ¿sí? Y eso hay que tenerlo súper presente, ¿sí? Ahora,
Hay que escribirlo, sí. Hasta ahorita tengo ¿cuántos? Como seis, creo. Seis poemas, un pequeño poemario, que lo he hecho de mis sueños. Hubo sueños muy recurrentes, que venía un niño a despedirse, a despedirse de mí. Entonces lo escribí y más o menos dice así: no es una despedida que tú me vienes a dar, es un recordatorio en mi andar. Algún día juntos podremos estar, pero por ahora, por nuestro bienestar, vivamos y vibramos. Tú vives en mi corazón, tú vives en mi mente, tú vives en mi espíritu y jamás, jamás te dejaré solo andar. ¿Ves? En esos sueños, pues era mi hijo, ¿no? Él falleció, tenía 1 año con 6 días que falleció y yo lo soñaba constantemente. Tuve que hacer ese conexión con el Mixlampa y pues le pedí, dijo, no te preocupes, hijo, pero tú para mí no te fuiste. Vives en cada uno de mis pasos que yo vi, que hago, te recuerdo, es una parte fundamental de mis proyectos, tú seguirás viviendo. Al momento de hacer eso, hice como 3 poemas, hice esa conciliación y tranquilo. De ahora siempre mi plegaria intenciono con él. Intenciono que nos protejamos el uno con el otro, al igual que con los abuelos. ¿No? Es muy hermoso saber leer los sueños. Me acuerdo muy bien que nosotros vimos una lectura sobre los sueños. Están en YouTube. ¿Ah? La interpretación de los sueños de los abuelos. Durante el día, el otro ejercicio, durante el día, recordar esta frase. Nehua, ni testecuini, iguan xochiquexali, iguan ilhuicamixcoatl. Si queremos trabajar con Xolo, mañana, digamos eso. Yo vibro con todo lo hermoso de la naturaleza y con el universo. ¿Por qué? Soy Xolo. Imprimir en una hoja blanca los objetivos a lograr a corto, mediano, largo plazo. Y usar la siguiente frase. Noche testecuini igua iluicamiscoar. Kio winesnemitia ite ite chiol tlanemilis lisuan tlanequilisuan itech yol tlanequilisuan. Todo vibra y el universo guía mis objetivos hacia lo que amo en mi existir. Recuerden que en algún ejercicio, me parece que con Cuautle, con el águila, escribimos nuestros objetivos. Entonces, hagámoslo, ¿sí? Vibremos, no es tan solo apuntar la flecha, ¿a dónde? No, no, es asegurar que vamos a llegar allá, que todo vibra en comunión, que todo vibra en nuestra decisión, que todo vibra para nuestro beneficio hacia nosotros. Si lo queremos intencionar así, pero también lo podemos intencionar que vibre en contra de nosotros el universo y todo lo que hay en la naturaleza. Puede ser. Sí, tú decides qué quieres vibrar, maldad o bondad. ¿No? Nehua, nehua ni solo. Igual niweli ni patla, no chipa, huac nigneki. Huancano nigneki. Yo soy el que puede cambiar. Y puedo cambiar todo cuando quiera y donde quiera. Es una declaración. Le dicen los abuelitos, es una máxima.
¿Qué, qué, qué entendimiento le dan ellos por máxima? Como es mi empoderamiento. Yo cambio cuando quiera, pero hazlo, no lo digas, hazlo, haz que se vea el cambio. Es una frase muy hermosa, ¿no? Si les gustan escribir, adelante. Por eso les voy compartiendo estos PowerPoint, hermanitos, ¿sí? Y el uso que le den ustedes es su decisión. Me decía un hermanito, oye, ¿y no tiene miedo que le vayan a plagiar la información? No, hermanito, ¿por qué me lo van a plagiar? Esa sabiduría no es mía. ¿A quién lo plagié? No, le pedí permiso a los abuelitos. Lo que voy escribiendo son los que eso es lo que me platican ellos. Por eso al hacer una presentación, a ver, el abuelito dijo esto. No, 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 no. Dijo esta frase y es para esto, organizar la información. Inclusive de estos 20 tonaltín, de estos 20 signos, podemos hacer un libro, incluyendo los cuentitos, incluyendo nuestras experiencias, nuestro neltilis. Si lo quieren hacer, adelante, hermanitos. Por eso les mando en PDF, porque en PDF a veces en estas máquinas dicen, no, pues hay que se puede ver más en PDF, pero si usted lo quiere modificar y lo quieren enriquecer para alguna charla que ustedes quieran dar, adelante, hermanitos. Para eso es. Para que nosotros lo ocupemos, lo trabajemos y, ¿por qué no? Lo enseñemos, ¿no? Por eso somos cholos. Somos ese cholos. Si se dieron cuenta, son ejercicios muy sencillos, pero muy profundos. Shishi paltapalehuisque. Sé tú el que ayude. Uno persiguiéndose a sí mismo para obligarse a dar lo que sabe debe darse a pesar de nuestra resistencia a hacerlo. Seamos eso nosotros, persiguiéndonos a nosotros mismos. A ver, ya, tú dijiste que vas a ayudar, ándale, vamos, ayuda. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste. Para nuestros abuelos, una palabra vale más que estar firmando miles de hojas. Sí, tu palabra vale. Ah, y me gusta mucho esta parte cuando el código Bushido, el código Samurai, habla de eso también. Cuando dice, cuando das tu palabra es como ya lo estuvieras haciendo, es como si ya lo hiciste. No te comprometas en vano, hazlo, porque todos podemos hablar, pero hacer las cosas, solo muy poco, ¿no? Bueno, pues hermanitos, seamos ese benefactor insaciable, Shishipatlapaleihuique. Pero para que seamos benefactor insaciable, primero debemos de ser autobenefactores insaciables. Ayudémonos a nosotros. Después de que ya comprendimos, podemos hacer todo lo que queramos, siendo benefactores. A mí me encantó ese cuentito cuando todos empezaron a decir, no, ay, no, ese soy yo. No, 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 ese soy yo. Es una declaración. Y al declararlo, como le decía, tu palabra vale, ahora voy a actuar de esa manera para que crean que sí soy yo. Y como todos los de todos lo empezaron a encubrir al abuelito don Pablo Xipazapaleuque. Era un secreto a voces, sabían quién era, pero pues nada, aprendieron de él. Pero él creía, dijo, híjole, ahora sí ya me lincharon estos amigos, me van a justiciar. Pero en ese momento cambiaron todas las situaciones, cambiaron esos papeles y fue un gran ejemplo, ¿sí? Todos los grandes líderes enseñan con el ejemplo. Un poco, un 10% de discurso
y un 90% de actuar. Pues hermanitos, es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Espero les haya gustado la clase. A mí me fascina este conocimiento y yo sé que es muy poco, pero si lo practicamos, yo sé que es muy poco lo que les acabo de dar, pero si lo practicamos, vamos a enriquecerlo con nuestra experiencia, con nuestro actuar, pero sobre todo con la satisfacción de decir, he cumplido como el benefactor insaciable, que es algo que no lo puede llenar cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, pues hermanitos, no sé si tuvieran alguna pregunta o algo que quisieran compartirnos. Adelante. Adelante, hermanita Ana. Ujú. Bienvenida. Lazo Kamati Temasiani, Tlapoyahualti, Tlapayahualti, Noniwan. Naunitzi. Y pues, primero que nada, pues Lazo Kamati, le agradezco mucho su compartir y su palabra. A veces me dice mi hija, oye, mamá, parece que a veces como escucha cuando estoy tomando las clases, me dice, anteriormente yo he recorrido varios caminos, entonces en la búsqueda de esa transformación, pues ha sido un largo camino. Entonces, en esos caminos, pues encontré grupos, retiros, em, que pues me enseñaban, ¿no? Y a veces encuentro pues las mismas palabras, los mismos mensajes una y otra vez y aunque dichos de diferente forma, pues son los mismos mensajes, ¿no? Entonces, y a veces pues sigue doliendo, no nada más es un dolor pues así como para decir ay, sufrido, sino que también a veces decían, una vez me acuerdo que decían, me duele, se acerca una persona cuando estaba en un taller y me dice, ¿qué se siente que te duela? ¿Qué se siente que te duela el ego? ¿Qué se siente el ego revolcado, no? Entonces me quedé callada y me quedé pensando, ¿verdad? Que pues muchas veces pues también ha sido necesario que me duela el ego Ujú. para hacer cambios y reconocer que pues que no en todo tengo la razón, que por eso busco los caminos y pues le agradezco mucho todos esos cuentos, esas historias que nos cuenta, que son maravillosas, pues hacen una transformación, hacen una reflexión en mí. Y pues ese es mi Neltilistli. Respecto a a los sueños, pues se me hace muy bonito poder plasmar esos poemas en sueños. Me acuerdo de varios sueños, entonces, que se me hacen muy interesantes, entonces, pues, los voy a plasmar. Bueno, para mí es una muy buena idea porque, pues, como dicen, los sueños son mensajes y pues tal vez plasmándolos, los pueda descifrar mejor. Y por otra parte, pues cuando usted mencionaba lo de el sueño recurrente que tuvo, pues yo me estaba también acordando de la ensoñación de en alguna ocasión, ¿no? O en diferentes ocasiones he tenido como esos, no sé cómo decirle, porque por ejemplo, en el temazcal o en las ceremonias a las que, de fuego, de medicina, donde acudía, nos hacían hacer momentos de silencio en el que nos decían que pues en el silencio podíamos tener esa conexión pues con las energías o con lo que llegara, ¿no? Con lo que fuera. Entonces recuerdo muy bien uno
también a mí se me murió un hijo. Y en esa ocasión, pues no sabía, no recordaba que en ese día había muerto. Ese día había muerto. Entonces, me fui con las prisas, me fui a la ceremonia y ya cuando estaba en el fuego, en ese silencio, digo, alrededor sí, del fuego, empecé, como a dormirme, como a dormitar. Entonces empecé a escuchar una voz. Empecé a escuchar esa voz que me decía, mamá, mamá, mamá. Entonces yo me quedé escuchando esa voz y me decía, ya no sufras, ya no llores. Mm, yo vine, nací y, y hoy, el día de hoy, nací. Entonces empezó ahí una voz, escuchaba yo una voz, no lo veía como tal, pero escuchaba una voz y que al final me dijo, hoy nací, hoy morí y por esa razón tú estás aquí, en la búsqueda de esa transformación. Entonces, me acuerdo que volteaba al cielo y veía una estrella y me decía, ¿ves esa estrella? Y yo le decía, sí, esa estrella es Sirio y ahí estoy, mamá, pero ya voy a nacer otra vez. Y me dijo en qué familia iba a nacer, pero me dijo que no tenía que decirle a nadie en dónde iba a nacer. Después me cercioré y supe que esa familia, la señora estaba embarazada, o sea, casi inmediatamente después. Y pues ese fue el mensaje, ¿no? Entonces yo le comenté a una persona que estaba ahí y me dijo, ofrende tabaco, ofrende al fueguito y agradezca y y pues quédese con esa reflexión, es su mensaje y, y pues es maravilloso pues hacer esas ceremonias con respeto, con el amor y el respeto que se merece hacerlo, o que nos merecemos, como dice usted, ¿no? Porque sí creo pues que merezco, que necesitaba, más que merecer, necesitaba, o sea, fueron muchas ceremonias y muchos temazcales y muchas veces que intencioné para soñar, porque, con mi hijo. Entonces, y como usted dice, pues, el que persevera, alcanza. Entonces, lo soñé, fue un sueño muy lúcido en el que pude tener ese contacto con él y escuchar la voz, no verlo, pero escuchar la voz. Y pues me hizo recordar y saber pues que hay cosas que tengo que transformar todavía y que por eso estoy aquí. No soy una persona perfecta y y pues por eso estoy aquí. He cometido muchos errores. Yo al principio decía, eso fue los errores y los problemas que yo tuve fue lo que me llevó a este camino, lo que me ha llevado a los diferentes caminos, pero a este camino. Antes de llegar aquí tuve una crisis y problemas muy fuertes que yo considero así y por eso estoy entonces pues aquí sigo pues mientras se me dé la oportunidad y como dice pues el día que ya no se me dé pues también hay que fluir y hay que seguir adelante. Y pues le agradezco mucho, les agradezco por su paciencia, por permitirme dar mi neltilistli, mi verdad, y tlazocamati, y canochi no yol, Gracias, ascanguanica. Kamati, no me dicen, Ashkan Wanika. Gracias por su compartir. Sí es fluido. Todo esto nos va a transformar. Todo este cambio.
Adelante, Buenas noches, hermanito. maestro. 46th Avenue and 149th Street. Maestro, buenas noches. Es tarde, pero estamos aquí. Sí, hermanito, qué bueno que nos acompaña. Adelante, hermanito Eric. Tazocamate, no te machtiani. ¿Cómo están, compañeros? Tlanextili, Todo bien, hermanito, todo bien, Tlanesili. Lapoyahualtin. Pues quería hablar esta vez, desde ayer, de hecho, hasta hice un retiro, ya para qué lo menciono. Mejor voy al punto, porque he estado practicando y pensando mucho en justamente, y hablando de dualidades, pues si pensamos en la clase de hoy de Olin, pues el complemento de movimiento que sería reposo, ¿no? Y es de esto de lo que quiero hablar realmente, del reposo. Ah, recuerdo que una vez le pregunté cómo se decía esto de meditación, pero el tipo de meditación que es de parar el mundo. A eso es lo que voy. A lo contrario de Olin, que sería reposo, parar. El Tla Nemilisac que Tanani. A ver si lo dije bien. Pero poner el mantener los pensamientos como el agua inamovible, creo que es una parte muy central de Olin. Es esto, el no movimiento. Más que quietud sería literalmente no movimiento, inamovible. Y desde ahí, una de las cosas más interesantes es, sí, los sueños, pero también esto de ver a nuestro Tezcatlipocatzin, desde ahí, ¿no? A nuestro espejito de obsidiana. Es ahí donde, es donde, en este área es donde me he estado enfocando y observando mucho a mi propio Tezcatlipoca, a mi propio espejito de obsidiana, y ver cómo todo lo que aparece en ese espejito de obsidiana, porque aparecen mil cosas, ¿no? Sentimientos, que memorias, a veces hasta me llegan memorias de, ay, mi amigo que me hizo el año pasado me hizo esto, pero incluso lo que sea que aparezca en el espejo de obsidiana, pues tiene esas dualidades, esos dos partes, negra y roja del símbolo de Olin, porque incluso si hay abandono, pues abandono solo existe en relación a su opuesto. Y lo mismo, así como usted decía de lo que nos pasó por alguna razón y ese tipo de cosas, pues se entienden en términos de su dualidad, donde yo no podría experimentar, por ejemplo, plenitud y abundancia si no se conociera realmente la escasez. Eh, entonces, y así me lo he aventado con toda mi vida, básicamente, con cada cosa que ha aparecido en mi Tezcatlipoca, pero justamente después de haber este, esperado un poco, teniendo paciencia a que los pensamientos se aquieten para que el espejo de obsidiana se pueda observar mejor. Los Okamati, Tamachiani, compañeros, hermanitos, Nigniwan. Azúcar de Naunitzin, sí es a Quetzamani. A, agua. Quetza es pararse, no moverse, tranquilo. Mani, está tranquilo, se para, pero está tranquilo. Aparenta que no hay movimiento, pero si hay un gran movimiento debajo de esa agua, ¿no? Y justo ese es el cambio a que todos anhelamos, de vivir en el Aquetzamani. Y el abuelito me decía, mijito, shinemi ken Aquetzamani, shinemi ken Aquetzamani soli. Habla de soli, de codorniz. Soli, shinemi ken Aquetzamani. Pero te da con esa paciencia para que tú puedas entenderlo. Solin es el codorniz. El codorniz se da de ofrenda, entrega su sangre. El codorniz se camuflajea, fluye.
Dice, vive como ese codorniz, tranquilo. Si ves que hay un gran problema, camuflajeate tú, tranquilo. Pero sigue vibrando, no te detengas, tú sigue avanzando. Cúbrete de los halagos, protégete. Protégete de esas palabras negativas. Pero tampoco los rechaces. No, 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 no me digas así porque no los oigo. Tranquilo, los acepto. Sé humilde de aceptar. Pero no seas de esa persona de que, pues mira, tú eres esto, tú eres un mentiroso. ¿En serio? Pues a ver, yo también empiezo. Y me está bajando a su mundo donde él puede ganarme, porque ese es su mundo. A veces es mejor callar. Aunque a mí me lo han dicho, cobarde, responde. ¿Por qué no me respondes? ¿No eres hombre? ¿Te falta? Discúlpame, pero hasta los perros tienen raza. Pero también no me toques. Si me tocas, ya será de otra manera nuestro arreglo, ¿no? Es precisamente vivir en esa armonía, o simplemente callar. Y eso te evita a contaminar tu energía, ¿no? Si es lo contrario de no moverse, está en forma dual, todo está en forma dual. Y cada uno nos trae una enseñanza. La soja mate no sin Eric. Hermanito Tosnene, adelante, por favor. Tlazokamati topiltzin tlapoyaualti noicniuan. Le voy a voltear no La práctica de este ejercicio, a mí me gusta mucho dos partes. Me identifico mucho con ellas. La primera de Shishipal, todo lo que está en la naturaleza y en el universo. Si lo disfruto es porque lo percibo, y si lo estoy percibiendo es porque mi mente está callada y no estoy juzgando, solo estoy en el Ashkan Wanikan. Entonces procuro que el Shishipal, Xochiquetzali, sea algo, un hábito. Y ya cuando estoy en el Ashkan Wanikan, pues sé que el universo sí le va a hacer caso a lo que mi corazón quiere. Pero si veo un espejo y veo algo que no me gusta, pues es algo que yo quise y que mi corazón está ejecutando. Si quiero algún cambio, pues tanto mi palabra como mi pensamiento como mi acción debe de cambiar. Y todo se mueve. Y la vez pasada que les platicaba, a veces nuestra realidad es lo que alcanzan a ver nuestros ojos, escuchar nuestros oídos, de lo que somos conscientes, porque hay muchas cosas de lo que no somos conscientes de lo que percibimos. Cuando abrimos ese campo de percepción, así mismo se abren las posibilidades. La realidad no es solo lo que se percibe con nuestros cinco sentidos, hay mucho más. Y una forma de acceder y mover aquellos campos sí es con el corazón, sí es lo que él decreta, las emociones, y es un ejercicio diario. Tlazocamati miak. Tazocamate Milla Naunetsi, gracias por su compartir, por su experiencia, por su neltilisli. Sí, es un constante vibrar, es un constante vibrar. El día que nosotros declaramos, yo ya lo sé todo, ese día mueres. Que siempre estamos en aprendizaje, ¿no? Tazocamati. Adelante, hermanita Mari Santos, por favor. Buenas noches a cada uno de los hermanitos, hermanitas, abuelito. Muchas gracias por la Buenas noches. enseñanza, por todo lo que comparte. Son regalos que nos da usted y el universo. Y bueno, yo quiero compartir esa parte de lo que comenta del movimiento. Sí, porque
Por ejemplo, cuando entramos a un temazcal, somos una persona y entramos a esa nave que gira, gira y salimos con una nueva versión de nosotros mismos. Por esa parte, la otra es la de el compartir, el percibir. La palabra sabia desde que usted empezó a enseñarnos fue la parte de observa, calla y aprende. Yo la traigo muy metida porque si uno empieza a observar, se presentan muchos regalos del universo, de la madre naturaleza, que siempre nos los está dando, pero nosotros pues no lo percibimos, ¿no? Y la otra es el de calla, pues sí, aprendemos mucho el de no juzgues o no te juzgues contigo mismo principalmente. Si ya no te juzgas tú, ya no vas a poder juzgar a los demás y aplicar el Tezcatlipoca, ¿no? Todos somos espejo y todos son maestros. Hay veces que le enoja a uno, ay, ¿por qué esa persona viene y me molesta? Es que a lo mejor esa persona es un maestro y te viene a enseñar algo que uno no ve, ¿verdad? Entonces ahí está otro movimiento para un aprendizaje nuevo. Y al final aprende a ti mismo, es decir, qué tanto yo he aprendido de todo lo que yo percibo. Por ejemplo, cuando yo empecé a dar temazcal, decía yo, lo voy a dar en 200 pesos. Bueno, resulta que nadie llegaba y empecé yo a manejarlo, aportación voluntaria, pero trae tu ofrenda, o sea, una frutita, semillitas, flores, ¿y qué cree que la gente llega? Entonces, hay veces que doy hasta 2 temazcales en un día y digo, ay, la verdad, el universo me escuchó la plegaria, pero también la gente creo que se mueve sobre ámbito. Hay veces que yo veo en el internet temazcales de 400, 700, 1000 pesos y digo, ¿realmente les llegará gente? ¿Quién sabe? Cada quien vibra a su manera, ¿no? Y entonces, pues yo trato de vibrar de acuerdo a lo que yo he caminado, de lo que yo he aprendido y estoy aprendiendo, y pues yo para mí es el compartir desde el fondo de mi corazón y con rostro y corazones verdaderos lo mío hacia los demás. Ya los demás, si quieren reconocerlo o no, pero sí, la gente que recibe lo que yo doy desde el corazón, sí lo siente, sí lo percibe y me dice, ¿qué cree? Que hasta cuando voy en la combi, escucho que están enfermos, platicando, le digo, oiga, hermano, oiga, señorita, ¿le puedo invitar el temazcal, así, así, así? Y dice, oiga, creo que usted es la persona que yo estaba esperando que me dijera algo, porque siento así como un sentimiento de alivio. No, pues vaya, y sí, créame que sí van. Creo que la idea es soltar la ayuda hacia los demás tan solo con una palabra y como decía usted hace unos días o ayer, que a lo mejor tú no tienes el dinero, lo material para dar, pero tienes la palabra para dársela. Y eso porque ya ve que la palabra construye o destruye, ¿no? La palabra, como en el caso de usted, pues yo sí le digo abuelo porque usted es un abuelo que ha estado trabajando la cultura, todo esto, y hay veces son abuelos jóvenes que ya traen su enseñanza desde chiquitos, porque, por ejemplo, yo en mi caso tengo 62 años, pero pues yo soy abuela de caminar de vida y tengo como unos 7 años aprendiendo todo esto, pero en realidad, pues usted para mí es una persona de respeto y de sabio, ¿no? Para mí, por todo lo que su caminar lo ha llevado. Igual yo ahorita pues estoy aprendiendo y pues hasta que yo estoy muy motivada. Yo créame que yo no siento así que una enfermedad que yo diga, ay, me siento mal. Yo me levanto 4:30 de la mañana y me voy a correr. Yo soy feliz a esa hora corriendo. Hay veces me voy al Nevado de Toluca, a veces me voy. Yo me encantan las montañas. Y en el desierto de los Leones, hay veces que siento como energías como que de miedo, ¿no? Dijo, no, no, yo soy fuerte, gran espíritu, acompáñame y pido permiso y que no sé qué, y que cree que empiezan a llegar, a pasar gente. Dije, ay, mira, las energías se están moviendo, qué padre. Cuando yo bajo de las montañas me siento muy fuerte,
me siento con otra energía, como muy alegre. Y ya cuando llego a dar mi temazcal, pues sí, ¿y usted cómo se protege o qué? Le digo, pues yo me voy a las montañas. Y yo vengo con esa energía y se las comparto a ustedes, hermanitos. Ay, muchas gracias, que no sé qué. Y empiezan a tener sueños que dicen que luego me dicen, a usted, ¿qué cree que yo en un sueño la vi a usted corriendo y desde ahí ya empecé a correr? Ay, qué bueno, me da gusto. Entonces es el compartir esas experiencias y enseñanzas, que es lo mismo que yo a usted le agradezco y a los hermanitos que comparten la palabra. Agradezco pues todos estos mensajes y los recibo con amor. Tlazocamati, abuelo y hermanitos. Gracias. Tlazocamati Naunitzin. En realidad, nadie es tan pobre que no pueda dar una sonrisa, una palabra. Y convivir con Tepeyolotli nos empodera y nos carga de, ¿no? Mi primera energía con lo que me encanta estar en contacto es con Chalchihuitlic, con el río. De ahí y con Tepeyolotli. Y pues es hermoso vivir. El día de hoy hablamos con Oli, el inicio de todo ese movimiento. Acuérdense que ayer hablábamos de Coscacuautli, de desechar. Ahora eso que ya retomamos, que creíamos que era desecho, ahora ponerlo en movimiento, a trabajarlo. Y para que mañana nos recuerde, si decimos no, siempre no, cortar con Tecpat. O iluminar con el Tecpat y empezar a buscar más. Todo está muy conectado, hermano. ¿Sí? Yo les agradezco su compartir. Yo les agradezco que abran su corazón y su mente para seguir aprendiendo. Y créanme que la mejor escuela es la escuela de la vida. Es la mejor universidad que podemos aprender. Pero debemos de llegar a esta universidad con nuestras herramientas de aprendizaje, sabiendo qué queremos aprender. Termino diciéndoles a ustedes, Shinemi Ken Shipal Tlapalehuisquet. Vive, vibra como el benefactor insaciable. Nunca se cansen de dar. Y ya verán que ya no sabrán a quién recibirle eso que les regala. El mismo universo nos va a regalar y nos regala muchas cosas. Es tan abundante que alcanza para todos. Solo hay que saber, pedir, buscar y comprometer. La mezcla sosla y canoche no yolo, timoitas que mosla. Nos vemos en la charla del hermanito, del abuelito Miguel Ángel. Ome tochli. Timoitasque. Tlazocamati temasiani timoitasque. Hasta Timoitasque, muestra, maestro. Hasta muestra. Pedro. Timoitasque, Tlazocamati, mosla. mira. Tlazocamati, abuelo. Los sacamates, Nagniwa.